Estamos viendo cómo a través del bautismo nosotros nos apropiamos de los méritos de Jesús y somos llenados de gracia, somos justificados, se nos perdonan los pecados, la vida de Jesús viene a nosotros y nos justifica ante el Padre y somos adoptados por Él y entonces nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con Cristo. La Trinidad se viene a vivir a nuestro espíritu y se injerta en nuestro espíritu ese nuevo organismo sobrenatural que es la gracia. Vimos en la predicación pasada en qué consistía el perdón de los pecados, especialmente ese pecado original y de todos los pecados que hubiéramos cometido antes del bautismo. El día de hoy vamos a ver cómo se difunde la vida de Jesús en nosotros a través del bautismo. En la predicación pasada vimos que la consecuencia fundamental de la incorporación de nosotros al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, es la de participar de la misma vida de la cabeza que es Cristo, siendo esta vida compartida por todos aquellos que formamos el cuerpo de Él. Y la vida de Jesús se manifiesta en el justificado a través de la gracia santificante por tres efectos que están íntimamente unidos. Saca tu cuaderno, hermano. Hay tres efectos mediante los cuales se manifiesta en nosotros los que hemos sido justificados a través de la gracia santificante. Y los tres efectos son que nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, somos herederos de Dios y somos hermanos de Jesús. Mira, hermano, qué efectos tan maravillosos obtenemos nosotros a través del bautismo. Y San Pablo nos lo resume muy bien y nos dice: pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Mira, hermano, como San Pablo le decía en el capítulo 8 de los Romanos, y ahora nos lo dice a nosotros, cuáles son esos efectos de la vida de Cristo, de cómo se manifiestan en nosotros los que hemos sido justificados. En primer lugar, con la gracia santificante, nos dice San Pablo, nos convertimos verdaderamente en hijos adoptivos de Dios. Mira qué regalazo nos da Jesús ahí en el bautismo. Y para comprender todo el alcance de esta gran verdad, es necesario que nos planteemos la diferencia entre un hijo natural y un hijo adoptivo. En el orden natural, los padres son aquellos que transmitimos a nuestros hijos por vía de generación nuestra propia naturaleza humana. Los hombres no somos hijos naturales de Dios por la gracia, ya que Dios Padre tiene solamente un hijo según la naturaleza divina, que es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que se hizo carne. Jesús es el único Hijo de Dios. Y cuando el Hijo se une a la naturaleza humana en la persona de Jesucristo, Él sigue siendo Hijo natural de Dios,
porque como ya vimos, Jesús es una persona divina con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. En cambio, la filiación divina por medio de la gracia es muy distinta. Esta filiación divina por medio de la gracia es muy distinta, ya que la naturaleza humana no se pierde. Nosotros no perdemos nuestra naturaleza humana, sino que recibimos por añadidura algo sobrenatural, recibimos una participación de esa vida divina de Dios, por la que nosotros los hombres en estado de gracia somos hijos adoptivos de Dios. Según las leyes humanas, el hijo adoptivo pasa a tener los derechos de un hijo natural, aunque por sus venas no corre la sangre de los padres adoptivos, ni se producen cambios en su naturaleza y personalidad humana. El padre adoptivo ama a ese hijo adoptado con un amor similar al que tendría para un hijo natural. En cambio, por esa gracia santificante que se nos da en el bautismo, la adopción que Dios hace en nosotros, esa adopción divina, es muy diferente y mucho más completa. Es que Dios, cuando nos adopta, infunde en nuestra alma, en una forma física, una realidad divina, y a eso se le llama la gracia santificante, que podríamos decir metafóricamente que hace circular la misma sangre de Dios en nuestro ser espiritual. Es una verdadera generación, es un nuevo nacimiento que no nos da solamente el derecho a llamarnos hijos de Dios, sino que nos hace tales en realidad, y así nos lo dice San Juan, hermano, y ahí con ese texto de San Juan, yo te invito hoy a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima, te postres ante los pies de Jesús, ahí en el trono de la gracia, en el lugar santísimo, con los 24 ancianos, con todos los ángeles, con todos los santos, con María Santísima, para ver esa realidad tan hermosa de lo que es la gracia santificante, cómo a través de los medios de Jesús, el Padre nos adopta como sus hijos. Y mira cómo nos lo dice San Juan: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Y ahí, hermano, con esos sentimientos que nos enchinan la piel, yo te invito hoy a que te postres a los pies de Jesús y sientas ese amor de Dios. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Qué maravilloso regalo, hermano. Somos hijos adoptivos de Dios. Somos hermanos de Jesús y coherederos con Cristo de todas esas promesas. La sangre de Dios empieza a correr por nuestro espíritu. Cuando somos llenos de gracia, hermano, podemos morir en ese momento, llegar directamente a su presencia. Tenemos que anhelar estar en esa visión beatífica, contemplando ese cielo maravilloso prometido para nosotros. Hoy es un momento para decirle a Jesús: yo siento, Señor, que tú me amas. Por eso proclamo las maravillas tuyas. Ahí donde estás, hermano, en el corazón de María, postrado a los pies de Jesús, es un momento para expresarle ese amor a ese Padre bueno que tanto nos amó a nosotros, que envió a su único Hijo
para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, mil gracias te doy, por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. La 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 la. La 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 la